Aleluya. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la iglesia Sublime Gracia. Y hemos empezado a ver 2 semanas atrás las 3 diferentes funciones que se daban a 3 diferentes ministerios en el Antiguo Testamento, y yo agregaría incluso antes de la ley de Sinaí. Siempre es importante centrar correctamente la palabra. A veces la gente dice Antiguo Testamento y se van hasta el libro de Génesis, pero en realidad, solo como una forma de puntualizar la doctrina, existen por lo menos 3 pactos previos al pacto de Dios en Sinaí. El pacto que Dios hace con Adán en el huerto de Edén, el pacto que Dios hace con Noé después del diluvio, el pacto que Dios hace con Abraham. Y debo decirles que el pacto de Dios con Abraham ya lleva un conjunto de eslabones que van a irse uniendo a lo largo de la historia de Israel. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Esaú y a Jacob. Jacob se convierte en Israel, pero aún Jacob no era la nación de Israel. Jacob tiene que pasar por todo un proceso de transformación, de ser el usurpador para convertirse en el príncipe de Dios. Jacob significa usurpador, suplantador, y tiene otros sinónimos que no son muy gratos, como defraudador o ladrón o mentiroso, le mintió a su padre. Pero Jacob entra en un proceso de transformación cuando sale de casa de sus padres para ir a Ur de los Caldeos, a casa de Labán, su tío. Y en ese proceso de transformación hay una promesa muy, muy preciosa de parte de Dios para Jacob, que podríamos nosotros tomarla y hacerla nuestra. Cuando le dice el Señor a Jacob: no te dejaré hasta que haya hecho en ti lo que me he propuesto. Y Jacob tiene 12 hijos varones y una hija. Y los 12 hijos varones todavía no son la nación de Israel. Jacob es el embrión, Abraham recibe la promesa, Isaac viene siendo la sombra o figura de Cristo en lo espiritual, e Isaac sigue siendo un embrión de una nación gigante. Esa participación embrionaria trasciende a Jacob. Jacob es transformado en Israel por su nombre, y los 12 patriarcas descendientes de Jacob son los fundadores de la nación de Israel. Pero aún así la nación de Israel no tenía forma. Tuvieron que transcurrir 430 años desde que entra Jacob y 69 personas más con él, en total 70, dice la escritura, a Egipto. En Egipto empiezan a crecer, y a lo largo de 430 años salen de Egipto. El libro de Éxodo dice que salieron 600,000 hombres, no están contabilizando ancianos, mujeres y niños, solamente los varones. Y en el libro de Números encontramos que el censo, los 2 censos que se hacen, uno en Sinaí y otro antes de entrar a la tierra prometida, son censos sobre varones que pueden salir a la guerra mayores de 20 años. Es ahí donde ya en Egipto, propiamente hablando, se forma la nación de Israel. Y Faraón, en la época específica previa a las plagas, se da cuenta de que es una nación ya de esclavos, Israel. Creo que me he desviado demasiado. Perdónenme, lo siento realmente. Les decía, existen 3 pactos antes de Sinaí. El pacto que Dios hace con Adán,
el pacto que Dios hace con Noé y el pacto que Dios hace con Abraham. En Sinaí viene el siguiente pacto. Aquí el pacto de Sinaí, diríamos, es ya una estructura jurídica, una estructura legal de preceptos que Dios le da a la nación de Israel para su conducta correcta y adecuada delante de Dios y delante de los hombres. Ese pacto legal es lo que comúnmente se conoce como Antiguo Testamento. La palabra testamento es sinónimo de pacto. Entonces, ese pacto de Sinaí, la ley de Sinaí, el pacto de Sinaí, es un eslabón ya con el pacto de Abraham. Pero más adelante, cuando Israel avanza esos 40 años en los desiertos y finalmente llega a la tierra prometida, Dios establece un quinto pacto, que podemos llamar el pacto de la tierra prometida. Hay quienes le llaman el pacto palestino. No me gusta mucho utilizar esa palabra porque la palabra palestino tiene que ver con filisteo. Palestina tiene que ver con Filistea. Al día de hoy, Palestina es tierra filistea. Y filisteos, Filistea, son sinónimos de enemigos de Israel. No hablo ahora de política internacional ni de guerras internacionales. Hablo de un evento histórico que se da hace miles de años. Por lo menos unos 3.000 años y medio, tal vez 4.000 años. Así que cuando Israel va a entrar a la tierra prometida, Dios hace un quinto pacto. Y durante el reinado de David, Dios hace un sexto pacto con David. Es interesante también establecer que el pacto que Dios hace con Abraham tiene una liga o un conjunto de eslabones de cadena que se van a unir con David. David es una sombra y figura de Cristo, como lo es Isaac o José el soñador. Bueno, todo esto es una explicación para establecer que cuando decimos Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, debiéramos considerar que son en realidad 6 diferentes pactos. Eso lo tendremos que explicar en otra ocasión con mucho detalle. Regresando entonces al punto, había desde Génesis hasta Malaquías, en lo que de manera común se dice Antiguo Testamento o Antiguo Pacto, había 3 diferentes unciones puntuales para 3 diferentes tipos de ministerio. Estaba la unción del profeta, la unción del sacerdote y la unción del rey. Les di textos bíblicos al respecto hace 2 semanas y la semana pasada estuvimos viendo cómo Jesús es el profeta por excelencia. El pueblo de Israel estaba esperando un profeta. Perdón, corrijo. El pueblo de Israel estuvo esperando el profeta, llegó el profeta, pero los suyos no lo reconocieron, por tanto no le recibieron. Es interesante el planteamiento que hace en su momento histórico Caifás. Le dice al Señor Jesús, ¿eres tú el Hijo del Bendito? Y esa pregunta es una pregunta que trasciende verdaderamente sobremanera, porque cuando le está diciendo, ¿eres tú el Hijo del Bendito?, le está preguntando, ¿eres tú el profeta? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú acaso el Cristo? ¿Eres tú el ungido de Dios?
Y el Señor ya lo había contestado en el Evangelio de Lucas cuando lee el profeta Isaías y dice, el Espíritu del Señor Jehová es sobre mí. El Señor Jesús ya lo había contestado cuando dice, esta escritura se ha cumplido en sus oídos. Lo trascendente, pero verdaderamente trascendente, es que Caifás, cuando escucha el testimonio de Jesús que dice, yo soy, rasga sus vestidos, Caifás, de una manera completamente religiosa, farisaica, y dice, ¿qué más testimonio queremos? Y lo envían a la muerte. Voy a decirles un símil para que lo entendamos de una manera correcta y puntual. Cuando yo nací, mis padres me pusieron el nombre de Santiago. Mi nombre es Santiago. Por la tradición legal, perdón, porque yo utilicé la palabra tradición, yo diría por mandato de ley, ley civil, debo llevar el primer apellido de mi padre y debo llevar, en primer lugar debo llevar el primer apellido de mi padre y en segundo lugar el primer apellido de mi madre, González Pérez. Así que mi nombre es Santiago González Pérez. El símil es el siguiente, es como si un juez penal o un agente del Ministerio Público me pregunta, me dicen, ¿eres tú Santiago González Pérez? Yo les digo, sí, yo soy. Entonces me toman y me dicen, métanlo a prisión por usurpar la personalidad de Santiago González Pérez. Eso fue lo que hizo Caifás. Manden a la muerte a Jesús el Cristo, el ungido, el profeta. Evidentemente es algo que Dios conoció antes de la fundación del mundo. Cuando nosotros leemos al apóstol Pedro, primera de Pedro capítulo 1, él lo dice de manera puntual en los versos 18, 19 y 20. Dice el apóstol Pedro, primera de Pedro 1, 18 al 20, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana conversación, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Vean el verso 20, es categórico, ya ordenado de antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Ya ordenado antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 13:8 va a darnos una confirmación sobre este evento. Apocalipsis 13:8. Y todos los que moran en la tierra le adoraron, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Esto significa que en el corazón de Dios había un conocimiento de todo lo que habría de suceder. Para Dios, voy a hacer otro símil, era como haber visto la película de la historia de la humanidad, desde Adán y Eva hasta el último ser humano que llegue a poblar este planeta. Dios vio toda esa película y vio en su origen la tentación que el diablo había de provocar en el corazón de Eva y cómo Eva habría de llevar a su esposo Adán a un suicidio mutuo, un suicidio, de ambos. Eva estaba muerta cuando trajo el fruto a Adán. Eva estaba muerta en su espíritu, su alma todavía razonaba, pero razonaba ya con una semilla de maldad y de pecado, y su cuerpo ya estaba invadido por ese conocimiento de maldad. Adán no había pecado, Adán no había desobedecido, Adán es una sombra o figura de Cristo, así como Adán se entregó por su esposa, Cristo se entregó por su iglesia.
Entonces, todo eso ya estaba conocido por el corazón de Dios. Ahí en Primera de Pedro 1, verso 2, sigo, perdón, entre repaso y comentarios complementarios, entre repaso y complementos de la palabra. En el mismo capítulo 1 de Primera de Pedro, en el verso 2, dice, elegido según la presciencia de Dios Padre. Y esa palabra presciencia es, ciencia es conocimiento. Es, la palabra presciencia, una palabra compuesta de dos voces. Pre es una preposición en tanto que se refiere a aquello que está preestablecido, aquello que ya está establecido previamente, aquello que ya es digamos, precedente. Y la palabra ciencia, que es conocimiento, elegido según el conocimiento anticipado de Dios, es lo que quiere decir, elegido según la presencia de Dios Padre, elegido según el conocimiento anticipado de Dios. Dios conoció la película de principio a fin y Dios estableció un conjunto de cabos que alguien los podría decir como cabos sueltos, pero en realidad son eslabones muy poderosos en cuanto a profecía. Les di el texto la semana pasada o antepasada, Apocalipsis 19, verso 10, última línea o penúltima línea, donde dice que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es Cristo mismo, es el testimonio de Jesús a lo largo de toda la escritura, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21. Y regresando a 1 Pedro capítulo 1, verso 11, escudriñando cuándo y en qué punto de tiempo significaba el espíritu de Cristo, que estaba en ellos, en los profetas que hablaron de Génesis a Malaquías, todos los profetas que hablaron. Adán es un tipo profético de Cristo, Eva es un tipo profético de la iglesia de Cristo, Abel es un tipo profético de Cristo, y así podemos ir viendo tipos proféticos y también podemos ir viendo personajes que hablaron literalmente la palabra de Dios en el nombre de Dios, Dios usando la boca de estos profetas. Balaam, un profeta gentil, Balaam, un hombre que se vendió a un ídolo del corazón, dio una de las palabras más gloriosas que pudieron haberse encontrado en la escritura cuando habla de estrella de Jacob subirá. Esa estrella es una estrella profetizada por Balaam, que vieron los descendientes de Abraham, los orientales, de los cuales Mateo 1 habla que vinieron a Jerusalén para conocer al rey de Israel. Y es interesante. Estos orientales, que corresponden a 5 familias descendientes de Abraham, conocían la palabra profética de Balaam, pero también conocían la palabra profética de Dios en cuanto a el profeta, en cuanto a el sumo sacerdote, según la de Melquisedec, pero muy puntualmente, muy puntualmente, en cuanto a la palabra profética de Jesús, el rey de los judíos. Ellos vienen a decir, no es el rey de los judíos, venimos a adorarle. Ellos sabían. Qué extraño, ¿no? Digo extraño no en el sentido de que para mí causa extrañeza, a mí me parece una palabra profética gloriosa, pero quiero decirles lo siguiente. Los orientales vinieron en época de Herodes, pero cuando acababa de nacer el Señor Jesús, tenía 2 años promedio que había nacido. Dicen, venimos a ver al rey de los judíos para adorarle. Hubo un Saúl, un David, un Salomón, un Roboam y así. La cadena de reyes. Nunca fueron a Jerusalén a buscarlos, porque ellos sabían que así como Israel esperaba y hoy todavía espera
el profeta, esas familias orientales sabían que habría de venir alguien que sería el rey permanente. Es hermoso esto, hermanos. Mucho, muy hermoso. Eh, Parece ser que aquellos orientales habían venido, perdón, de un territorio muy cercano a hoy un país que está siendo bombardeado por Israel, que es Irán. eh, Vinieron del oriente. 5 familias descendientes de Abraham. Entonces Dios no fue tomado desprevenidamente. Dios conoció que todo lo que habría de suceder, y por eso Dios preparó ese conjunto de palabras proféticas que fueron siendo eslabonadas. Y cuando el Mesías nace, y cuando el Mesías empieza a leer la ley, porque era uno de los hábitos, una de las normas de familia, que cada hijo conociese la ley de Jehová y caminase en ella. Cuando él empieza a leer y escucha los relatos de sus padres, sobre todo de María, él empieza a ir ligando la palabra profética escrita con lo que los eventos que habían sucedido alrededor de su vida, y empieza a identificarse: yo soy él. Hermoso, muy hermoso. Entonces Dios no fue tomado desprevenidamente, Dios conoció todo, y por eso dio la promesa de el profeta. Hay más que hablar en torno a esto, pero pasemos a la unción de Jesús, sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En reuniones pasadas les he dado algunas semillas de este hecho. Hagamos un pequeño repaso de estas semillas para ir a conocer la oración sacerdotal de Cristo Jesús. Antes de la oración sacerdotal, entender su ministerio sacerdotal en cuanto a la expiación. Primeramente, en Génesis capítulo 14, Génesis capítulo 14, versos 18 al 20. Previamente a estos textos encontramos la historia de 4 reyes confederados, Kedorlaomer, y 3 reyes, específicamente Amrafel, Arioc, Elá y Kedorlaomer. Estos 4 reyes confederados vinieron de su territorio. Los territorios, hay que ir a documentos antiguos para ubicar en un mapa específicamente de dónde son, pero era territorio de Shinar, Elazar, Elá y naciones. Bueno, vinieron de su territorio confederados con sus ejércitos y atacaron diferentes territorios en su caminar, y entre ellos venían con el objetivo de derrotar a Bera, rey de Sodoma, a Birsha, rey de Gomorra, y a otros 3 reyes confederados. 4 reyes contra 5. Kedorlaomer y su confederación ganan las guerras, toman despojos, entre los despojos toman esclavos, y los esclavos, entre ellos va Lot, su esposa, y seguramente también sus hijas. Le he dado aviso a Abraham que Lot ha sido tomado, y Abraham, con unos 300, un poco más de 300 esclavos, los arma con lo que puede, y en un plan de confederación también toma a Aner, Escol, para que le apoyen en la guerra. Así que salen, los toman de sorpresa,
ganan la guerra, regresan los despojos, regresan los esclavos. A Abraham le interesaba liberar a su sobrino Lot, y de los despojos, cada uno toma su parte, Aner y Escol toman su parte, y Abraham paga diezmos a este personaje interesante. Génesis 14 y 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios Altísimo, el Elión, Dios Altísimo. Y bendíjole Melquisedec, bendijo a Abraham. Y le dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, poseedor de los cielos y de la tierra. Es Dios, el Elión, perdón, el Elión. El Dios Altísimo es el poseedor de los cielos y de la tierra. Verso 20, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y diole a Abraham los diezmos de todo. Ahora, hay mucho de riqueza en estos tres versículos. Nada más quiero entresacarlos como semillas. Melquisedec trajo pan y vino, sombra y figura de la mesa del Señor que instituye en la Pascua precedente a su captura, juicio, suplicio, crucifixión, muerte, sepultura y resurrección. 7 diferentes eventos. Y el Melquisedec bendice a Abraham. Abraham le da los diezmos a Melquisedec. No se vuelve a mencionar a Melquisedec. Desde Génesis 1 hasta aquí es la primera vez que se menciona a Melquisedec. No se vuelve a mencionar sino hasta el Salmo 110. Y en el Salmo 110 encontramos ya no la referencia a Melquisedec como un personaje histórico, sino como un personaje profético. Aquí vemos una liga entre el espíritu de profecía, que es el testimonio de Jesús, de un evento que ha de cumplir Jesús muy puntualmente. Ahí en Salmo 110, verso 4, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Este texto es único. De Génesis 1:1 a Malaquías 4 solamente se menciona 2 veces a Melquisedec. En Génesis 14 como un personaje histórico, sombra y figura profética de. Melquisedec es un profeta en cuanto a figura profética de Cristo. 2 ocasiones nada más. Una como un personaje histórico y otra como un personaje profético que habría de cumplirse en la personalidad del Señor Jesús. Lo trascendente de todo es que los evangelios, los 4 evangelios del Señor Jesucristo, el libro de los Hechos, todas las epístolas paulinas, a excepción de Hebreo, todas las epístolas universales, Jacobo, Pedro, Judas, Juan, Judas, y el libro de Apocalipsis, ningún texto, ningún libro de todos ellos hace mención a Melquisedec. Ninguno, solamente el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos. La epístola a los Hebreos va a ser muy trascendente en muchos, pero muchos aspectos. Y empecemos por lo siguiente. Número 1, la epístola está dirigida a aquellos que eran custodios de la ley, aquellos que eran custodios de la palabra de Dios, al pueblo de Israel. A los israelitas se les conoce también como hebreos. La palabra hebreo tiene un significado sencillo, es peregrino. El hebreo es el peregrino. Y
Abraham era conocido como el hebreo y de ahí que los hijos de Abraham sean conocidos como hebreos, debe haber una distinción. Yo diría el hijo de Abraham, Isaac, el hijo de la promesa, Isaac. Ismael y todos los ismaelitas, todos los descendientes de Ismael, no son llamados hebreos. Eh, Hay una mezcla de familias. Por ejemplo, Esaú tomó por esposa, entre otras mujeres, a Basemat, hermana de Nabayot. Basemat era hija de Ismael. Así que hay una liga de ismaelitas eh, con edomitas, idumeos. Eh, Más bien entre Edom y Basemat se da la unión y de ahí viene una línea muy afín a ismaelitas y edomitas. Edomitas por Edom. Esaú es Edom. En las ligas de familias aparece Amalek. Amalek es un descendiente de Edom. Esaú es Edom. En las ligas de familias, Madián, otro hijo de Abraham. Abraham tuvo hijos con una mujer, una concubina de nombre Setura, y Madián es uno de esos hijos. Descendiente de Madián es Jetro. Y Jetro no solo tenía sangre madianita, sino tenía sangre de Edom. En fin, bueno, perdón, a veces me voy lejos, oren siempre para que no me aleje. Solo la epístola a los hebreos va a hacer mención, ya regresé, solo la epístola a los hebreos va a hacer mención de Melquisedec. Pero la epístola a los hebreos, reitero, en su origen va dirigida a los peregrinos israelitas, se les conoce como tales. Abraham era el hebreo. Por consecuencia, Isaac era el hebreo también, o era un hebreo, junto con Jacob. Y de ahí los descendientes de Jacob como descendientes de Abraham, el hebreo. Detalles también interesantes que destacar. La epístola a los hebreos es una epístola que contiene reglas de sacerdocio y contrasta el sacerdocio levítico con el sacerdocio de Jesús, sumo sacerdote del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec. En Hebreos 7 encontramos este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, Melquisedec, el cual salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, al cual asimismo dio a Abraham los diezmos de todo. Primeramente se interpreta rey de justicia. Melquisedec es una voz que se compone de una palabra que se pone de dos voces. Melec, que significa rey, y Sidkenu, que significa justicia, así que Melquisedec significa rey de justicia. Y luego también él es rey de Salem. Melquisedec era rey en sí mismo, en su función, y era rey de un territorio llamado Salem, y Salem significa paz, así que el rey de justicia era el rey de paz. Y este rey de justicia, rey de paz, es sombra y figura de Cristo. Cristo es el rey de justicia y Cristo es el príncipe de paz. Él nos da su paz, una paz que no da el mundo, una paz que es diferente a la que el mundo da. Hoy se ciernen las guerras y los rumores de guerras. Quien piense que va a venir el tiempo de paz está equivocado. Vendrá el tiempo de paz, entre comillas, solo entre comillas,
cuando la bestia se presente como el gran redentor de toda la humanidad. Pero la Escritura dice que dirán paz y vendrá destrucción repentina. Esto significa que en cuanto la bestia anuncie la paz mundial dentro de la Organización Mundial, dentro de la Organización de las Naciones Unidas, cuando la bestia anuncie la paz, empezarán los juicios de Dios sobre la humanidad que le ha rechazado. Regresando entonces, Cristo Jesús, en cuanto al linaje, no era sacerdote. Ahí mismo en Hebreos 7:14, notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, el Señor Jesús, sobre cuya tribu nada habló Moisés desde Sinaí hasta que Moisés es levantado a la presencia de Dios. No, Moisés nunca habló de Judá en una relación sacerdotal. Dice, nada habló Moisés tocante al sacerdocio, y esto es cierto. De hecho, el sacerdocio recayó en Aarón, y solamente los descendientes de Aarón heredaban el sacerdocio. Todos los demás descendientes de Leví, descendientes de Gerson, Coat y Merari, eran levitas de ayuda al sacerdocio aarónico. Evidentemente se le llama sacerdocio levítico porque Aarón desciende de Leví, lo mismo que Moisés. Entonces hay algo interesante. El sacerdocio que ejerce Cristo no lo ejerció, ni lo ejerce hoy, porque sí, hoy está funcionando como sacerdote. Nuestro amado Señor Jesús está funcionando como sacerdote. No lo ejerció, ni lo ejerce hoy, conforme a las reglas del sacerdocio levítico. Pero los preceptos del sacerdocio levítico solo son sombra y figura que anunciaban cómo habría de ser el sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Levítico 16. Levítico 16 es un parámetro de medida en cuanto a la manera en que nuestro amado Señor Jesucristo va a iniciar su ministerio sacerdotal. De acuerdo a este capítulo, nosotros vamos a encontrar instrucciones muy puntuales en cuanto al día de las expiaciones. El día de las expiaciones se celebraba en el séptimo mes del calendario judío. El séptimo mes del calendario judío corresponde, así de una manera muy acercada, diríamos, al cálculo, entre la segunda quincena de septiembre y la primera quincena de octubre. Este mes séptimo era un mes de muchas solemnidades. Se celebraba la fiesta de las trompetas, la fiesta de las cabañas o tabernáculos o enramadas, la fiesta de las expiaciones, y hasta donde recuerdo, y puedo estar equivocado aquí, corríjanme por favor, la fiesta de las primicias o de las cosechas, una de esas dos. Debe ser de las cosechas. Puedo estar equivocado, pero esas otras fiestas que eran trompetas, cabañas y expiaciones, eran fiestas de este séptimo mes. En el mes de la Pascua, en el mes de Aviv, primer mes, que corresponde siempre más o menos calculándole entre la segunda quincena de marzo y la primera quincena de abril, hay ocasiones en que varía, en que cambia, y esa es razón de que el calendario judío tenía 12 meses de 28 días, pero tenía que hacer un año bisiesto donde el año tenía 13 meses de 28 días.
Esa es la razón por la que a veces se mueven las fechas. Entonces, en la fiesta de la Pascua, una solemnidad junto con los panes ácimos, ligadas las fiestas, Pascua y panes ácimos estaban ligadas. Eh, eh, esa Pascua para nosotros es Cristo Jesús. Pero es en realidad Levítico 16 el cumplimiento de ese sacerdocio. El día de las expiaciones, yo originalmente decía día de la expiación en singular, pero en realidad es expiaciones en plural, porque el sumo sacerdote ese día específicamente tenía que ofrecer un becerro en sacrificio por los pecados propios como sumo sacerdote y los pecados de su familia. Esta venía siendo la primera expiación. Y ese becerro, después de ser degollado, era sacado fuera del real, donde era quemado. Junto con esa solemnidad o esa celebración, bueno, el sumo sacerdote tomaba la sangre del becerro, entraba hasta el lugar santísimo, rociaba la sangre sobre el propiciatorio 7 veces, clamando misericordia para él y para su familia. El vestido del sumo sacerdote llevaba campanillas y granadas. Significa que las campanillas golpeaban contra las granadas y eso era un tintineo. Cuando el tintineo dejaba de escucharse, era significado de que el sumo sacerdote había caído muerto, pues el sacrificio no había sido acepto a los ojos de Dios. Alguien dice que que de una manera tradicional era atado con una cuerda el sumo sacerdote para que si moría lo sacasen con la cuerda, porque nadie podía entrar al lugar santísimo excepto el sumo sacerdote. Bueno, después de ofrecer el becerro, el sumo sacerdote eh, le presentaban al sumo sacerdote 2 machos cabríos. Y el sumo sacerdote echaba suertes sobre los machos cabríos. Y aquel macho cabrío cuya suerte caía por Jehová era eh, llevado al desierto y perdón, cuya suerte era por Jehová, perdón, era degollado, era tomada la sangre de ese macho cabrío por el sumo sacerdote y era introducido al lugar santísimo y rociada 7 veces sobre el asiento de misericordia, el propiciatorio. Pero aquel macho cabrío cuya suerte era por Azazel, y Azazel, hasta donde yo recuerdo, es una palabra formada de 2 voces hebreas, Azal y Azel, el que es enviado a o hacia, era llevado al desierto y era abandonado en el desierto aquel macho cabrío. Y por la miopía no podía guiarse a sí mismo, desorientado totalmente, empezaba a morir a causa de la sed, el calor intenso, y los depredadores, las aves de rapiña, empezaban a otear su víctima y venían el macho cabrío desfallecido, agonizante, empezaba a ser despedazado, ya fuera por bestias en el desierto o por aves de los cielos, hasta que moría y su carne era devorada por las aves carroñeras. Así se cumplía el día de las expiaciones. El sumo sacerdote, habiendo llevado la sangre del macho cabrío por Jehová hasta el lugar santísimo y rociado las 7 veces, cuando salía del lugar, obviamente también tenía que hacer otro ceremonial, meter el incensario de oro y quemar el incienso dentro del lugar santísimo. Pero cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo y las campanillas se escuchaban, entonces los trompetas hacían sonar los shofares, los cuernos de toro, para hacer saber al pueblo que el sacrificio había sido acepto
y que ellos habían alcanzado una cobertura de sangre sobre todos sus pecados. Hasta ahí la sombra o figura de Levítico 16. Cristo, como sumo sacerdote del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec, cumplió lo mismo. Hebreos 9. Hebreos capítulo 9, verso 14. Va a decir, cuánto más la sangre de Jesucristo. Vean, voy a leer desde el verso 11 hasta llegar al verso 15. Mas estando ya presente Cristo, pontífice, muy importante la palabra pontífice. La palabra pontífice significa sumo sacerdote, pero también pontífice es raíz de puente. Es Cristo quien hace un puente entre nosotros como humanidad y Dios. Lo dije la semana pasada o antepasada, el profeta era el vehículo que Dios utilizaba para hablar a la humanidad o para hablarle a Israel. El profeta venía siendo boca de Dios a los hombres. El sumo sacerdote es boca de los hombres ante Dios. El sumo sacerdote clama misericordia. Es interesante que la manera en que va a clamar la sangre de Cristo, pero vamos, dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, bendiciones espirituales eternas, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es a saber, no de esta creación. Es decir, el tabernáculo en el desierto solamente vino a ser una sombra y figura del verdadero tabernáculo que Dios asentó y no hombre. Entonces va a seguir diciendo, verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. Los becerros se refieren al sacrificio que hacía el sumo sacerdote por sí mismo y por su familia, por los pecados que él había cometido a lo largo del año y su familia también. Y los machos cabríos, la suerte de Jehová, la suerte de Azazel. Macho cabrío por Jehová era el que proveía de la sangre para interceder en el lugar santísimo por el pueblo de Israel. El macho cabrío por Azazel era enviado al desierto para ser muerto por aves de rapiña. Dice, no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino, estoy en el verso 12, Hebreos 9:12, sino por su propia sangre. Cristo entró por su propia sangre. ¿Dónde? Entró una sola vez en el santuario. Esta palabra santuario lo pueden traducir en el lugar santísimo de un tabernáculo no hecho de manos. Hebreos, en el capítulo 6, va a decir que en el mismo lugar de habitación de Dios, ahorita lo vamos a confirmar, dice, entró una sola vez en el santuario, dice, habiendo obtenido eterna redención. Y aquí hay un contraste, empiezan a contrastarse la ley levítica con la ley del sacerdocio de Cristo, porque mientras para Israel era una cobertura la sangre, la expiación era una cobertura, nada más la sangre de los machos cabríos, para nosotros es redención completa, total, perfecta, eterna. Colosenses 2 va a decir, y en él estáis vosotros cumplidos, completos. Aleluya, eso es precioso. Y sigue diciendo, verso 13, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne. Pero verso 14 dice, ¿cuánto más? Es decir, es de mayor beneficio la sangre de Cristo. Y aquí empieza a describirnos el ministerio sacerdotal de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. Limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis
al Dios vivo, verso 15, así que por eso es mediador del Nuevo Testamento. Y aquí sí, el Nuevo Testamento es el testamento de la gracia, el pacto de la gracia. Dice, ¿para qué? Interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados, reciban la promesa de la herencia eterna. ¿Cuánto más la sangre de Cristo? Vamos a ver qué hace la sangre de Cristo por nosotros en Hebreos capítulo 12, en el verso 24. Hebreos 12, 24. Y a Jesús, el mediador del Nuevo Testamento, del nuevo pacto, el pacto de gracia, y a la sangre del esparcimiento, que habla mejor que la de Abel. Hermoso, hermanos. La sangre de Abel pide justicia, la sangre de Jesucristo pide misericordia. Esa era la sombra o figura del día de las expiaciones en Levítico 16. Aarón, sumo sacerdote, Eleazar después de Aarón, y así cada uno que heredó el sacerdocio, el sumo sacerdocio, no pedían juicio, pedían misericordia. Misericordia para sí mismos, misericordia para el pueblo. Pero Cristo no estaba en condiciones de pedir misericordia para sí mismo, porque Él en sí mismo no tenía pecado. 7 veces lo va a decir el Evangelio de Lucas, que Cristo era sin culpa. 7 veces, hermanos. Pilato lo va a decir unas 4 o 5 ocasiones. La esposa de Pilato lo va a decir una ocasión. Y hay otro texto, el centurión al pie de la cruz. Pero son 7 ocasiones que se dice que el Señor no tenía culpa. Él era la ofrenda perfecta. Leyendo la sombra o figura del Cordero de la Pascua, por tener una referencia interesante, en Éxodo capítulo 12, verso 5. Éxodo 12, 5. El Cordero será sin defecto, macho de 1 año. El término de 12 meses, 1 año equivale a 12 meses. El término de 12 meses nos habla tanto de fundamento como de crecimiento o madurez. Así que Cristo era el Cordero sin defecto, perfecto. Eso es precioso, esto es muy, muy, muy hermoso, hermanos. Así que ahora dice, regresemos a Hebreos capítulo 9, verso 14. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno? Ajá. Nosotros vemos, aquí voy a tocar un poco la doctrina de espíritu, alma y cuerpo. Nosotros vemos Cristo por el Espíritu Eterno ejerciendo un ministerio de sumo sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec. Vuelvo a decirlo, Cristo por el Espíritu Eterno fungiendo como sumo sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec, ofreció el cuerpo de Jesús el hombre en la cruz y el alma de Jesús el hombre en el infierno. Y ahí están los machos cabríos del Levítico 16. Jesús el hombre en su cuerpo físico, prefigurado en el macho cabrío cuya suerte era por Jehová. El macho cabrío cuya suerte era por Jehová era degollado y era tomada la sangre de ese macho cabrío e introducida hasta el lugar santísimo y rociada 7 veces
clamando el sumo sacerdote: misericordia, 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 misericordia. Y el alma de Jesús el hombre, llevada hasta lo más profundo de los infiernos, para ser atormentada por nosotros, por culpa nuestra. Está prefigurada el alma de Jesús el hombre en el macho cabrío, cuya suerte era por Azazel. Este macho cabrío por Azazel es aquel que sufrió el desgarramiento de su cuerpo, el macho cabrío en el desierto, por las aves de rapiña, sombra y figura aves de rapiña, sombra y figura de demonios. El Salmo 16 va a profetizar, ¿no?, que no dejarás mi alma en el Seol, el lugar al que van los muertos, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El cuerpo de Jesús no sufrió corrupción. El cuerpo de Jesús en la tumba no sufrió corrupción. El alma del Señor Jesús en el infierno padeció por nosotros. Esa profecía del Salmo 16, verso 10 debe ser, la va a citar el apóstol Pedro en Hechos capítulo 2, para hacer referencia precisamente al alma del Señor Jesús en el infierno. Verso 10, Salmo 16, verso 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. El apóstol Pedro va a hacer la referencia en Hechos 2, en su primer mensaje evangelístico, después de recibir la unción del Espíritu Santo. El apóstol Pedro va a decir, verso 29, Hechos 2, 29, varones hermanos, se os puede decir libremente, del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Sin embargo, siendo profeta, aquí tenemos otro profeta, David, rey y profeta, siendo profeta, y conociendo, sabiendo que con juramento le había Dios jurado que del fruto de su lomo, cuanto a la carne, levantaría al Cristo que se sentaría sobre su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades. La lectura original dice Hades, la manera en que lo traduce Casiodoro de Reina es infierno. En la tradición romana o greco-romana, pero primeramente romana, se habla del infierno. Infierno sinónimo de Hades. Hades, tradición griega; infierno, tradición latina romana. Seol, tradición judía. Pero el Seol está reconocido por Dios cuando lo cita en el Salmo 16, hablando proféticamente a través de David. El Seol es sinónimo de Hades para los griegos y es sinónimo de infierno para los romanos. Y considerando que Roma, el Imperio Romano, dominó por siglos, pero muchos siglos, Europa, la tradición del concepto infierno se arraiga en las culturas que fueron dominadas por Roma. De ahí que Casiodoro de Reina traduzca infierno. Y alguien dirá, bueno, es un error de semántica, o más que semántica, es un error de un vocablo. Yo diría, pues no hay error, porque infierno y Hades y Seol son sinónimos. Es tanto como decir Jacobo, Santo Jacob, Diego, San Diego, Jaime, Jimmy,
Es un juego, ¿no? Todos se refieren a un nombre que tiene un significado idéntico. Jaime, Jimmy son sinónimos de Jacob. Y Jacob significa usurpador, así que eh, Santo Jacob es santo usurpador. O San Diego es santo usurpador. Diego es la voz latinizada de Jacob. Entonces, decir Seol, Hades o infierno son sinónimos. Perdón por todo este. Quiero terminar con una panorámica rápida y probablemente continuemos con este tema la próxima semana. Específicamente, Cristo por el Espíritu Eterno entrega el cuerpo de Jesús el hombre en la cruz y el alma de Jesús el hombre en el infierno. El cuerpo de Jesús el hombre estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. El alma de Jesús en el infierno estuvo 3 días y 3 noches. El Espíritu de Cristo estuvo con el Padre, pero como es eterno y es el Espíritu de Cristo es Dios, es la segunda persona de Dios, él podía estar con el Padre y podía estar en el infierno, no siendo atormentado, sino predicando. Dice una de las epístolas universales, creo que es el apóstol Pedro, dice que fue y predicó a los espíritus encarcelados. Eso, el Espíritu de Cristo, no el alma de Jesús. El alma de Jesús estaba en el infierno, pero el Espíritu de Cristo se plantó en el seno de Abraham y les dijo, ustedes creyeron en mí, vamos a la presencia de mi Padre. Subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad de dones a los hombres. Salmo 68 profetizado. Efesios 4 confirmando el cumplimiento de esa profecía. Después de que él voltea hacia el seno de Abraham y les dice, ustedes creyeron en mí, son salvos. Se voltea hacia el infierno y les dice, ustedes me rechazaron. Por eso están en ese lugar de tormento. La palabra que fue y predicó no está significando que fue y les invitó al arrepentimiento. La palabra predicar significa hablar. Fue y les habló. Al seno de Abraham, creyeron en mí. A los del infierno, ustedes no creyeron en mí. Cumplidos los 3 días y las 3 noches, en una fracción de segundo, y eso los físicos lo miden en millonésimas, un segundo, ya pasó. Una millonésima de segundo es una fracción que no alcanzamos a concebir con nuestro razonamiento. En una fracción, una mini fracción de segundo, el alma de Jesús fue vivificada como lo testifica el Salmo 18. Y el alma entró, y espíritu de Cristo y alma se fusionaron nuevamente. Espíritu de Cristo y alma entraron en el cuerpo de Jesús y se fusionó otra vez aquel personaje glorioso, sublime, más sublime que los cielos, excelso, santo, perfecto, glorioso, eterno. Nuestro amado Señor Jesús se levantó de los muertos. La tierra no pudo contener a su Creador. Espíritu y alma fusionados entraron al cuerpo de Jesús. Todo es una fracción de segundo. Cumplidas las 72 horas, como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches, así fue necesario que el alma de Jesús estuviera en el infierno 3 días y 3 noches. Él dijo, en el corazón de la tierra. El corazón de la tierra es un núcleo ardiente con más de 4000 grados centígrados, una temperatura altísima. El alma del Señor estaba siendo atormentada ahí por causa nuestra, por causa mía, por mis maldades, por mis blasfemias. Pero pasados los 3 días y las 3 noches, exactamente 3 días y 3 noches, el alma fue vivificada por el Espíritu de Cristo.
y espíritu y alma entraron en el cuerpo de Jesús, se levantó de los muertos para nunca jamás volver a ver muerte, nunca jamás volver a conocer la muerte. Cumplido el sacerdocio del Levítico 16, la sombra o figura del Levítico 16, cumplido ese sacerdocio, más bien cumplido ese ritual, la sombra o figura que nos da Levítico 16 la cumplió Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Una vez cumplida, Él estuvo en esta tierra por 40 días deshaciendo obras del diablo, pero los evangelios y aún el libro de los Hechos dan un conjunto de textos que nos dan una armonía. El Señor ascendió al cielo. Marcos dice que se sentó en el trono a la diestra del Padre celestial en las alturas. ¿Y qué es lo que hace Cristo en las alturas? ¿Qué es lo que hace el Señor Jesús al lado del Padre celestial en su trono? Entre muchas labores, o entre varias labores, intercede por nosotros. No olviden, el sacerdote es la boca del pueblo ante Dios. El profeta es la boca de Dios a la humanidad. El sacerdote es la boca del pueblo ante Dios. Cuando yo cometo alguna falta o un pecado y vengo delante del Señor en arrepentimiento y le pido perdón, el sumo sacerdote, que es Cristo, sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec, se voltea hacia el Padre y le dice: yo le digo a Dios, Padre, en el nombre de Jesús, perdóname. Y Jesús le dice al Padre: Padre, en el nombre de Santiago vengo ante ti para pedirte misericordia por él. Y algún jurista podría preguntar: ¿y cuáles son los argumentos? Y Cristo puede decir: aquí están los argumentos. Fui muerto por él, pero me levanté de entre los muertos para interceder por él. Utilicé mi nombre, pero en realidad todos los que somos de Cristo sabemos que él murió por nosotros, pero que ahora se ha levantado de los muertos. Hay muchas razones por las que se levantó de los muertos. Número uno, para cumplir la ley completa, la ley perfecta de Dios, obviamente, pero número dos, para interceder por nosotros. Lo dice Hebreos. Espero no olvidarlo la próxima semana, traerlo a la reunión aquí y terminar con el texto de Colosenses. Colosenses capítulo 2, verso 10. Y en él estáis cumplidos, completos, perfectos. Y lo podemos leer de esta manera: y dentro de él es Cristo, según el verso 8 al final, la última línea, Cristo al final dice ahí: en él, en Cristo, dentro de él, dentro de Cristo, estáis completos, perfectos. Dios les bendiga, amados hermanos.